La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Este día rompemos nuestro esquema de programación de los miércoles, dedicado por supuesto al análisis económico semanal, para conversar con un personaje considerado ícono de la guerra civil de los años 80 que vivió el país, ahora convertido desde luego en un revolucionario de tendencia moderna, dedicado a la consultoría internacional en materia de seguridad y negociación de conflictos. Me refiero a Joaquín Villalobos, quien en los últimos años ha sacudido, por cierto, la opinión nacional, publicando varios artículos periodísticos donde valora y compara cómo nuestro país se encuentra inmerso en una crisis institucional, política, económica y socialmente hablando. Y uno de sus últimos editoriales reza cómo y quiénes arruinaron al país, donde habla, entre otras cosas, de la existencia de una fuerte élite financiera nacional y que con su alta influencia política mantiene al país, sometido más al consumo y a la importación de bienes, lo cual a su criterio el excomandante Villalobos califica como la expresión más clara por la que el país es poco competitivo del resto de la región. Esta mañana, interesante diálogo con mi invitado, así es que desde ya les invito a ustedes para que me acompañen. A Joaquín Villalobos le ha tocado por 18 años ver al país de afuera, ¿no? Prácticamente de afuera hacia adentro. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? ¿Cómo examina usted el país? Y sobre todo después de haber participado en el conflicto armado y en ese proceso de pacificación, que igualmente creo que el principal ideal era construir una nueva sociedad. Mira, es un poco triste porque en realidad yo mismo pues tenía mucha esperanza en que el país, esa transformación lo condujera a una modificación sustancial que beneficiara a los salvadoreños en general, pues, y no ha sido esa la realidad. Y El Salvador, pues ya para ver la realidad nuestra, es un país que tiene una especie de falso progreso, o sea, porque aquí los pobres han salvado a los pobres con las remesas. Aquí las clases medias han crecido en virtud de las remesas, o sea, no en virtud de una política productiva, no de un cambio en las características de la economía. Por eso yo sostengo que aquí lo que se hizo fue asumir la exportación de nacionales como producto. Y esa es una cosa que pues parece económicamente rentable, y yo sé que así se vio, pues, o sea, cuánto tiempo van a durar las remesas, decían, si eso iba a declinar o si iba a mantener, y la verdad es que crecieron enormemente. Cada salvadoreño que se va paga una cantidad enorme de dinero para poder salir del país, o sea, lo que cobran es el equivalente a 2 vacaciones en Europa, creo, lo que cada salvadoreño que se va paga para poder irse en unas condiciones, cruzando por unas situaciones terribles en el camino. Y eso es la base de nuestro modelo económico. O sea, hemos convertido en mercadería nuestro capital humano. Esa relación perversa de concentración, se ve muy clara en esto de que tenemos a los empresarios metidos todos en una sola gremial, en una sola fundación y en un solo partido político. ANEP, FUSADES, ARENA. Son ese trinomio y el hecho de que no podamos ser un país multipolar en términos de poderes económicos, que es el elemento más importante que puede estar en juego en esta elección. O sea, el hecho de que tengamos una representación de clases medias y nuevos ricos distintos que le dé otro empuje, otra viabilidad al país. Pero no podemos seguir con esto de la concentración. No podemos seguir haciendo del país un negocio de 8 o 10 familias. Eso no debe ser. Ese ciclo perverso en el que mira cómo funciona. A más emigración, más remesas. A más remesas, menos productividad. A menos productividad, menos empleo. A menos empleo, más inseguridad. A más inseguridad, más emigración. A más emigración, más remesa. Y ahí estamos. ¿Cómo romper ese modelo económico cruel al que Joaquín Villalobos se refiere?
¿Cómo puede cambiarse esa ruta de llegar a ser el segundo país después de Haití, como tú lo has descrito esta mañana? Por la vía del sistema democrático, por la vía de procesos de inclusión. Y incluso en este momento yo creo que hay una oportunidad. Hay muchos que pueden tomar lo que voy a decir como que estoy tomando una opción política, así, como que me estoy encampañando. No, mira, es bastante simple la cosa. Si nosotros tomamos a las distintas opciones que en este momento se han configurado en una situación de oportunidad, la polarización fue otro negocio de los grupos de poder. O sea, tener un adversario inviable permitía ganar elecciones con comodidad, incluso hacer planeación de gobierno a largo plazo. Y eso conduce a la incompetencia y a la baja en la calidad a una reducción de la calidad en la competencia política. El hecho de que ahora haya 3 en la competencia es una oportunidad histórica, fundamental, vital para el país. No la habíamos tenido nunca, pero hay una concentración de esfuerzos mediáticos para que esa tercera opción no emerja, porque se acabe el negocio, ese del trinomio que quiere asociarse al Estado y de mantener un adversario inviable. La elección que viene no es una elección ideológica, no es una elección para escoger este candidato me cae bien, es una elección para equilibrar y balancear el sistema político. ¿Por qué? Mira, una manera bastante sencilla quizás de graficarlo es la siguiente. Tenemos 3 opciones. Una opción es la opción que ya conocemos de Arena, que es una opción que se jacta de que ellos producen, de que ellos son buenos para producir, para manejar la economía, etc. El problema es que esta es una opción que produce pero no reparte, que concentra, que se apropia, que extrae para ella y que saca incluso recursos del país. Y eso está probado con lo que hicieron en 3 gobiernos. Esa opción produce, pero no reparte. Tenemos una segunda, la que reparte sin producir. ¿Por qué? Porque no cree en la libre empresa y asusta a los productores, y es la opción contestataria, que es la del FMLN, que va caminando despacio, que Alba Petróleos y todos esos negocios van a contribuir a que se transformen y a que entiendan el mercado, pero todavía tiene relaciones conflictivas con el mercado. Por lo tanto, es una opción que lo que puede dar son políticas distributivas, pero eso pues lleva al país a una crisis económica. Hay la posibilidad de una tercera opción, y es claramente porque es una opción que representa clase media alta del país, que puede producir y que quiere repartir. Cualquiera puede creer que usted está apoyando indirectamente o directamente la candidatura de Elías Antonio Saca, ¿no? Como una tercera fuerza, que es la que se perfila sin menospreciar al resto de los que están participando. Y entonces, ¿cómo hacemos para resolver al país? Pues, o sea, porque para resolver los problemas del país, o sea, lo que tu pregunta es válida, pero de eso se trata esto, pues. Lo que pasa es que, mire, el país funciona con una concentración de capitales que luego subordinan unas cuantas docenas de empresas, que a su vez subordinan a otras, y por eso esta cosa de ANEP, Arena, ¿sabes? Y dime, si alguien, aquí es un tribunal es del magistrado de un tribunal, o es un presentador de televisión como tú, que muy valientemente estás acá, sabiendo de que el mercado es un mercado ideologizado, es un mercado controlado. Por lo tanto, si hablas algo o dices algo que no está, entonces tú estás en riesgo tu posición laboral, y eso es algo que aquí no se discute. Entonces, ¿quién puede decir estas cosas? Yo no tengo ningún riesgo, 0 riesgo, vivo fuera, y puedo emitir juicios sin tener costo. Entonces, esto no es una elección ideológica, no es una elección de simpatía, es una elección para ajustar la competencia política. Y si no, ¿qué van a hacer? ¿Votar por un señor que va a perder? Está clarísimo. Si el polo ANEP, Arena, Fusades están felices con el candidato, con el error que cometió el Frente al escoger el candidato. Ellos dijeron que querían un candidato
para cohesionar a su partido, no para ganar. Bueno, está bien, esa fue la decisión. Pero resulta que ahora los votos que reciba se van a convertir en votos para restaurar el sistema oligárquico que le cambió la ruta al país, le cerró la esperanza al país después de que se firmaron los acuerdos de paz. ¿Cómo evalúas tú el trabajo de estos últimos 4 años? El gobierno del presidente Funes, que sorprendió porque el fuerte era el partido, no él como candidato. Y una vez fue presidente, el fuerte fue él y no el partido. Y eso fue una cosa que yo juzgo como positiva. ¿Se ve Joaquín Villalobos participando en política? Hice la pregunta del $1.000.000. Sí. Mira, ya pasaron 18 años desde que yo me fui del país. Y hay 2 cosas en relación a lo que me preguntas. Una primera, que yo desde el inicio fui un devoto del cambio generacional. Por eso no quise ser candidato a nada, nunca. Y en segundo lugar, no me considero que tenga, o sea, los políticos son totalmente distintos, tienen las neuronas y la piel de una manera distinta a la mía. El político tiene una capacidad de hacer empatía con la gente, por eso también es lamentable que estos grupos de poder estén destruyendo a la clase política actual. Yo no me considero, o sea, no tengo esa madera de empatía con la gente, de calor humano que tienen ciertas personas. El FMLN está en cambio, está en proceso de transición. Se va a convertir, no sé, posiblemente en la próxima década lo vamos a ver convertido en un partido socialdemócrata. Yo hubiera deseado que eso hubiera sido en el año 1992, pero no se pudo. No se pudo, y como dije hace un rato, así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Me equivoqué, debimos haber firmado con Duarte, pues bueno, ni modo. Y ahora resulta que el FMLN, pues ahí hay varios ingredientes que conducen al FMLN a una transformación, pero esa transformación no ha ocurrido en este momento. Todavía tiene muchos dejos contestatarios, no termina de entender cómo funciona el mercado, pero se está transformando. ¿A ti te hubiera gustado estar en el FMLN actual? No, ya no se puede. Ya no puedo responder. No. Del lado de los grupos económicos, del G20, como le dicen acá, y por que el G20 le dicen en medio de ellos mismos. O sea, que reconocen que hay ahí un poder supremo arriba de ellos. Mira, esto de verlos como nuevos ricos, en primer lugar, los capital que pueda tener el FMLN vía Alba Petróleos no le llegan ni al dedito del pie chiquito de los principales grupos económicos de este país. ¿Es el FMLN con el cual se firmó la paz y se pensó que debería de ser 20 años después? Hay 2 FMLNs, el histórico y el FMLN, pues digamos, el partido político electoral. El histórico era una coalición bastante amplia, donde había de todo, pues, y además que tenía una izquierda civil a su lado, que era el FDR. O sea, se iba de social cristianos, socialdemócratas, hasta marxistas, ¿no? Ese no es el FMLN actual. O sea, el FMLN actual no fue posible mantener esa coalición. Y no es el que yo hubiera deseado, pero es el que es, y así es la vida. El FMLN está posesionado del espacio de la izquierda. Ahora el problema fundamental es que se transforme. El FMLN contó con el favor oligárquico de polarizar con ellos y eso lo fortaleció. Paradójicamente, si tú ves lo que ha hecho el sistema, y por eso es un sistema en el que rechazaba toda opción media, toda opción moderada, y se quedaba, y eso hizo que el Partido Comunista, que es su enemigo, se vino fortaleciendo y hoy está ahí. Hoy es la única posibilidad que hay, es que ellos, o sea, que se transformen. Y yo creo que están en proceso de transformación, se van a transformar. El poco de lo que representa ALBA es un hilito comparado con los otros. ¿De qué sí puede servir? Transformarlos a ellos para que entiendan el mercado. Antonio Saca no tiene candidato a la vicepresidencia. Preguntó a alguien, ¿tú aceptarías un ofrecimiento de una candidatura a la vicepresidencia? No puedo.
No puedo, no tengo madera de político, ya lo dije, yo no soy eso, no, o sea, no. Y tengo una gran cantidad de compromisos, pero quiero mi país, por eso estoy opinando. La soberanía de la isla Conejo, va, cuando tenemos un problema de soberanía del Estado en Soyapango o en Lourdes, con un gobierno que tiene un problema grave de soberanía en Tegucigalpa, en barrios de Tegucigalpa. O sea, ¿cómo? ¿Es racional eso? No, para adelante, hay que ver para adelante. O sea, ya pasamos y pasamos bien esa página. Fundamentación teórica que se ha hecho con el tema de la tregua, haciendo una especie de simetría de que las maras eran como algo parecido a la insurgencia, me parece un absurdo. Los que se alzaron por valores, no por antivalores. O sea, las maras representan un problema de degradación por un modelo económico-social. Le pasé un cuestionario a 100 combatientes de unos aproximadamente 3.500, 4.000 combatientes que tenía el FMLN. En ese cuestionario les preguntaba sobre su familia, sobre sus papás, sobre sus ideas religiosas, sobre las motivaciones que tuvieron para pelear, sobre si habían bebido alcohol, consumido drogas, si habían tenido arrestos en la policía, ¿va? Y todas las preguntas. O sea, pero prácticamente el 99% de los combatientes provenían de hogares con padre y madre, con formación religiosa y valores. No habían sido borrachos, no habían sido drogadictos, no habían incurrido en delitos y no eran violentos. Son así las maras. Yo creo que eso es bien importante entenderlo para que no se hagan simetrías. Son dos cosas completamente distintas. Ahora, ¿que las maras son un problema social? Sí, es cierto. ¿Que son el resultado del modelo económico? Son como lo que queda del proceso de exportación de personas. Entonces hay que resolver ese problema económico. El problema de seguridad es un problema en todo el continente. ¿La tregua será un factor para ello? No, la tregua. Bueno, el propio presidente lo dijo, que la tregua no era la solución al problema. Así que no. Hay una carta del primer ministro Nikita Khrushchev al presidente Kennedy cuando estaba la crisis de los misiles del 63. En la carta le decía que estaban tensando la cuerda y el nudo se iba haciendo cada vez más difícil de poder desatarlo. Y que entonces la única manera que vamos a desatar el nudo es vía una guerra nuclear que nos habría hecho desaparecer. En el país, antes de la guerra, lo que se hizo lo mismo, fue ir haciendo cada vez más difícil de desatar el nudo, hasta que llegamos a la guerra. Ahora, la polarización es lo mismo, la cuerda se va tensando y el nudo se va haciendo más difícil de desatar. De ahí la importancia de una tercera opción que ayude a desatar el nudo y ya habrá tiempo para que la gente vote por su opción preferida y por su candidato preferido. Por ahora, lo fundamental es ajustar el sistema y mejorar la competencia. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.